Gracias, presidente. Primero, no puedo dejar de señalar que es lamentable que en realidad se informe de esa manera o una información que falta tanto a la verdad, digamos, porque obviamente que nos provoca daño. Y ya llevamos un buen rato en que hemos tenido que, algunas podrán ser responsabilidades nuestras, pero hay otros temas los cuales no son responsabilidades nuestras y a nosotros se nos adjudica hechos como esto, por ejemplo, presidente. Yo solidarizo con usted lo que ha señalado, porque la verdad es que es lamentable. Estábamos citados para la sesión de la tarde, la ordinaria de la tarde, y hemos hecho esta sesión extraordinaria en la mañana, y no hay ninguna razón por la cual se quiera desinformar o se quiera una vez más hacer ver como si nosotros tuviésemos inconveniente en avanzar en nuestra responsabilidad, que es legislar. Dicho todo eso, presidente, yo quiero señalar en primer lugar, saludar al director nacional de CERNAC, por supuesto, saludar al ministro de Economía que nos acompaña, felicitarlos. Yo creo que es importantísimo para este país, importantísimo para los consumidores, importante para proveedores incluso, que se les dé garantía de que los productos que realmente se reciben tienen la calidad y cumplen con los requisitos y las normativas vigentes. Esto me recuerda a mí, presidente, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, el primer proyecto para crear el Servicio Nacional del Consumidor fue tremendamente debatido y contó con una gran oposición en ese momento de nuestras bancadas de la derecha, hay que decirlo así. Se oponían a algunas excepciones, por supuesto, me está diciendo la diputada Lili Pérez, por cierto, pero reconozcámoslo, la senadora Lili Pérez, pero reconozcamos, se oponían porque consideraban que era abusivo, que para qué ese libre mercado era por sí solo suficiente, es un mejor instrumento que se regula, se autorregula, etcétera, etcétera. De ahí ha transcurrido mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que la sociedad cada día valora más el que haya mejor y más eficiente protección a los consumidores. Lo hacen todas las sociedades democráticas, por cierto. Hay un estudio, si no me equivoco, del 2013, en que da un porcentaje altísimo de gente, que es la CEP del 2013, en la cual valora precisamente el que haya una legislación que apunte a establecer la manera más eficaz de proteger al consumidor. Y por otro lado, tenemos que decir que era imposible continuar con la actual legislación, por la simple razón de que prácticamente el rol del CERNAC era un rol mediador. Es decir, el CERNAC no tenía prácticamente ninguna atribución, ni fiscalizadora, ni sancionadora, ni dictar leyes, ni interpretar las normas. Y por lo tanto lo hacía tremendamente débil, y eso generaba bastante frustración, creo yo, en la ciudadanía en general. Así todo, creo que la gente ha apreciado que estamos haciendo un mercado más transparente. Hemos visto tremendas infracciones al mercado, que supuestamente debiera ser transparente y un buen asignador de recursos. Hemos visto que se pueden coludir empresas, hemos visto que se pueden repactar unilateralmente créditos, hemos visto que la Comisión Antimonopolio tiene que actuar, porque hemos visto absolutamente concentraciones y monopolios de determinados servicios o en fin, producción, y por lo tanto es muy importante que aprobemos esta legislación. Claramente queremos dar un fortalecimiento al CERNAC, así es, queremos darle esas nuevas facultades que hoy día no las tiene, y también queremos profesionalizar más, digamos, quienes tendrán, por supuesto, las más altas responsabilidades. Me parece bien que sea a futuro el director general seleccionado a través del concurso de alta dirección pública, y después, por supuesto, tiene que tener la aprobación, o sea, será nombrado por la presidenta una vez que se haya conformado, digamos, esta terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública. Creemos que es importante de que la protección del consumidor, que ve evidentemente afectados sus derechos individuales, reemplace la competencia de los juzgados de policía local, que todos conocemos como están de atochados y que tienen bastante dificultad, y por lo tanto pueda resolver las infracciones y las indemnizaciones en materia de conflicto. Evidentemente que es mucho mejor que sea resuelta por el propio CERNAC, porque queremos un organismo que sea ágil, que sea competente, y eso solo lo puede hacer si efectivamente es capaz de poder tomar y reemplazar la competencia que tenían los juzgados de policía local. Y por otro lado, lo que se refiere a indemnizaciones,
de los perjuicios, es importante que lo resuelvan los tribunales ordinarios de justicia, porque dentro de eso los juzgados de letras en lo civil, porque evidentemente que tienen experiencia y son adecuados para aquello. Es muy importante además y hay que relevar la facultad para que el SERNAC pueda ordenar la devolución de las cantidades pagadas en exceso, reintegro los cobros que hubieran tenido lugar por infracción a la ley con reajuste y con los intereses. ¿Por qué? Porque muchas veces esto ha significado un enorme perjuicio. Al final, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Aquí nadie quiere perjudicar ningún emprendimiento, mucho menos a pequeña y mediana empresa. Pero ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que haya garantías para que efectivamente se cumplan las normativas. Pedimos que efectivamente se impida los abusos los cuales la misma ciudadanía ha tenido que denunciar o reclamar. Pedimos que haya entonces un organismo que de verdad fiscalice, sancione, interprete y dicte y pueda, digamos, interpretar la propia ley. De eso estamos hablando. Y yo creo que esto no debiera efectivamente provocar ningún rechazo, al contrario, debiéramos todos alegrarnos. Quiero señalar, presidente, finalmente, me recuerdo con respecto al SERNAC financiero, mucho antes que lográsemos tener más bien un SERNAC financiero, yo misma denuncié y presenté 2 o 3 mociones, porque la verdad es que a mí me parecía increíble que si uno pedía un crédito hipotecario tuviera que estar atado a que a uno tenía que tener obligatoriamente una cuenta con ese banco. Lo recuerdo porque en lo personal, y lo quiero decir tal cual, yo tuve una verdadera disputa mucho antes que se dictara el SERNAC financiero, como repito, me acuerdo con el Banco Santander Santiago. Yo pedí un crédito hipotecario y querían obligarme a que tuviera una cuenta. Y yo señalaba que no, porque yo tenía cuenta en otro banco y que a mí no me gustaba tener 2 cuentas y que era mucho mejor para mí y que por qué me iban a obligar si yo lo que pedía era un crédito hipotecario y no que me obligaran a tener una cuenta. Bueno, esta fue una disputa de verdad impresionante. Yo tuve que hablar con varios ejecutivos, fueron varios días de discusión. Finalmente gané mi propia batalla, pero quiero decir con un costo no menor. Es decir, yo creo que era un abuso total. Y he dicho muchas otras veces, nosotros recibimos servicios. Yo denuncié también, por ejemplo, y es bueno que esté el ministro y el director nacional de SERNAC, la cuenta que se nos mandaba tiempo atrás, por ejemplo, por una de las compañías de telecomunicaciones respecto al detalle de las llamadas. Ustedes saben que nosotros los consumidores teníamos que pagar el número de hojas con el detalle de las llamadas, cuando eso es evidente un servicio que estaba prestando y nosotros pagamos una cuenta. Y por lo tanto, ¿por qué además tenemos que pagarle? ¿Por qué tendríamos que pagarle adicionalmente a esa empresa de telecomunicaciones que nos brinda por el detalle de la cuenta? Es más, sigo diciendo que es obligación de las empresas proveedores de servicios que garanticen que la cuenta nos llegue a tiempo, porque muchas veces la cuenta llega después del plazo vencido y resulta que debiera ser obligación de la empresa que da ese servicio garantizar que a lo menos llegue a tiempo, como para que le permita a ese consumidor pagar a su vez a tiempo y no tenga que después pagar multa de intereses. Si siguiéramos dando ejemplo, tendríamos para mucho rato, presidente, y por eso, queridos colegas, yo creo que es sumamente importante que demos un paso. Por cierto, las multas siempre son posibles de ver de que tengan un grado de flexibilidad, pero también tiene que haber una multa y una multa que tenga un peso que permita que efectivamente tomemos en serio que estamos protegiendo a nuestros ciudadanos. Y también celebrar que le demos más facultades y apoyo el esfuerzo que constituyen las organizaciones de consumidores. Nosotros sabemos el tremendo rol que han jugado, Yo no puedo dejar de mencionar aquí a CONADECU, por ejemplo. Fue de los primeros que denunció las repactaciones unilaterales. Fueron los primeros que hicieron demandas colectivas tremendamente importantes por abusos de cobros, de intereses y de otros que efectivamente hacían grandes empresas de comercio, de banca y de otros. Yo creo que nosotros debiéramos estar agradecidos de que tenemos organizaciones que vienen desde nuestra sociedad civil, que se han preocupado por organizarse, que se han preocupado de defender, que se han preocupado de hacer demandas colectivas y que con eso damos un paso más. Por eso, presidente, yo anuncio el voto de la bancada del Partido Socialista favorable. Creo que nosotros valoramos altamente este proyecto, consideramos que es un paso necesario, indispensable, dotar de estas nuevas facultades.
También me recuerdo de otras organizaciones, incluso tenemos organizaciones de consumidores, por ejemplo en Copiapó. Nosotros hicimos un seminario con la Universidad de Atacama, donde ellos estaban interesados en poder participar en la fijación de las tarifas, que en este caso eran las tarifas eléctricas que no tienen ninguna participación y nadie sabe, de servicios sanitarios, cómo se hacen estos procedimientos. Y la verdad es que cuanto más transparente un mercado, mejor y más contentos van a estar los ciudadanos. Y es a lo que aspira una democracia, a la transparencia, a la mejor información, pero desde luego el mejor servicio. No solo es el mejor producto, es el mejor servicio. Y es irritante cuando uno sabe que verdaderamente... Me acuerdo del propio ministro de Energía, que lo veo en la sala, cuando hubo corte de energía hace unos días atrás, tratara esa persona de llamar al call center para que le pudieran informar cuánto tiempo iba a durar, cuánto estaba afectando, cuánto tiempo podían calcular la reparación. Se imagina, ciudadanos, que los tuvimos 2 y 3 días sin el servicio. Pero ¿qué es lo que era peor? Que ni siquiera tenía la posibilidad de informarse, porque los call centers no funcionaban, simplemente dejaban al ciudadano esperando. Entonces uno se dice, tenemos que avanzar para dotarnos, como es propio de una sociedad moderna y desarrollada, de los mejores instrumentos que permitan, con transparencia, con buena información, la capacidad de respetar a ese ciudadano que es un consumidor, que paga por un servicio, que paga por un producto y lo que requiere es que ese producto, ese servicio, cumpla con todos los estándares de lo que efectivamente le ha pagado. Hemos tenido que ver cuántas veces en la televisión de la gente que comenta que le vendieron un servicio, un paquete turístico A y resultó completamente lleno de letras chicas, que obviamente ese ciudadano nunca se informó y a la hora de ejercer ese derecho se encontró con que evidentemente no correspondía a lo que se señalaba. Casos como eso tenemos cientos, por no decir miles y muchos miles de miles. Entonces yo creo que es muy importante y vuelvo a reiterar, me agrada el que tanto el ministro de Economía como el director del Servicio Nacional de Consumidor estén en la sala acá para que nos ilustren y vean la necesidad que respondamos frente a esto. Claramente, si hay algunas preocupaciones respecto al gobierno corporativo, se revisará. Claramente, respecto a las multas, las podemos revisar, pero demos el paso. Y por eso nosotros llamamos a votar en general este proyecto. A mí me cuesta imaginarme que de verdad le sigamos poniendo topes, obstáculos, reparos, a algo que está protegiendo a los ciudadanos, porque ejemplos de abuso son infinitos. Esa es la verdad, infinitos, porque en todos lados, por distintos servicios o productos o ventas o paquetes turísticos o lo que sea, nos hemos encontrado casi siempre con tremendas dificultades. Hace poco tuvimos que legislar, entre otras cosas, cuando compañías aéreas que retrasan por muchas horas y no por causa de fuerza mayor, sino que porque simplemente en ese momento no tuvieron disponible el avión y dejan plantados a los pasajeros. Y claro, como hay un verdadero monopolio, poco y nada puede ser ese pasajero. Y tuvimos que legislar al respecto para poder decir, cuando no era una causa mayor, cuando realmente había responsabilidad de la compañía, cuando había pasado un número de horas X, que le respondiera a esa persona. ¿Cuántas veces hemos tenido los casos de la gente que la dejan simplemente de lado porque sobrevendieron sin ningún previo aviso, porque, en fin, hubo cambios a último minuto y podríamos seguir dando más ejemplos? Por eso, presidente, yo quiero decir que apoyo este proyecto con mucha fuerza, creo que es un gran paso y creo que debiera tener, ojalá, la unanimidad de la sala de este Senado. He dicho.